Este último fin de semana grabamos la última hora de nuestra próxima clase en video llamada La excursión maravillosa del misterio. Allí, Wayne Clapp y John Nessel enseñan la doctrina y la práctica del gran misterio que Dios reveló al apóstol Pablo y quien escribió para nosotros en las epístolas eclesiásticas. Confiamos en que usted disfrutará del estreno preliminar de la última hora de esta serie de enseñanzas. Bien, estamos en nuestra parada final en la excursión maravillosa del misterio. ¡Pasajeros! ¡A bordo! Leí en una revista acerca de una niña de 3 años que llamando a su mamá del dormitorio le dijo: «Mamá, necesito que me ayudes a desvestirme». Su madre respingó: «¿Tú sabes cómo desvestirte por ti misma?». A esto su hija respondió: «A veces las personas necesitan de otros, aun cuando sepan cómo hacer las cosas por sí mismos». Qué poco complicada y honesta esa niñita fue. Su declaración reflejó un anhelo mucho más profundo que solo prepararse para ir a la cama. Existen ocasiones en nuestras vidas adultas donde podríamos beneficiarnos al reconocer, como esa niñita, que necesitamos de los demás, aun cuando sepamos cómo hacer las cosas por nosotros mismos. En esta última parada en la excursión maravillosa del misterio, vamos a echar una mirada a algunos versículos de la Escritura que tocan con este tema común. Las palabras el uno al otro aparecen muchas veces en las Sagradas Escrituras, y pensé que sería estupendo poder examinar algunas de estas ocurrencias con ustedes esta mañana. Hay demasiados versículos para poder cubrirlos todos, pero cubriremos los suficientes como para tener alguna idea acerca de los beneficios y las responsabilidades asociadas con el uso de las palabras el uno al otro en las Sagradas Escrituras. Hemos incluido en su silabario una lista práctica de versículos relacionados con el tema en la palabra. No podremos cubrirlos todos, pero pensamos que al tenerlos en el silabario de estudios, usted tendrá un recurso que podrá usar, empezando su estudio incluso inmediatamente después de que terminemos hoy. Dios utiliza en distintas declaraciones el pronombre recíproco griego agilón, que quiere decir el uno al otro, y se refiere a las responsabilidades que los creyentes tienen de ayudarse y bendecirse el uno al otro. El pronombre recíproco se usa para denotar una acción mutua o una acción que va hacia alguien y vuelve a quien la envió. El término recíproco significa existir mutuamente o un sentir compartido o sabido por todos. Implica un retorno en la justa medida por parte de todos los involucrados. La frecuencia en que aparecen mandamientos con la frase el uno al otro muestra la importancia que tienen en el crecimiento y la buena salud del cuerpo de Cristo. Ser miembros del cuerpo de Cristo significa ser miembros los unos de los otros. Tal como nuestro cuerpo físico es diverso y consiste de muchos miembros, así también el cuerpo de Cristo está compuesto de muchos y vitales miembros. Quiero que observemos 3 aspectos específicos en esta oportunidad. Primero, que como creyentes somos responsables para aprender a no usar nuestra libertad como una ocasión para la carne, sino más bien para servirnos el uno al otro. Segundo, que ningún creyente individual puede funcionar eficazmente por sí solo. Necesitamos la ayuda y amor de los otros miembros del cuerpo de Cristo. Y tercero, que cada creyente es importante y esencial para el funcionamiento correcto del cuerpo de Cristo. Cada miembro ayuda y es ayudado, mientras todos crecen juntos y son edificados el uno al otro en amor. Así es que remontémonos al primer punto. Empezaremos allí.
Uno, que somos responsables como creyentes para aprender a no usar nuestra libertad como una ocasión para la carne, sino más bien debemos servirnos el uno al otro en amor. Por favor, vamos a Efesios 5. He tenido el fantástico privilegio de visitar muchas comuniones a través de todo el país. Y una de las cosas que me ha bendecido mucho es ver el gran amor que los creyentes tienen el uno por el otro. Es siempre emocionante compartir la palabra de Dios con la gente de Dios. El año pasado visité una comunión a la que nunca había ido antes. Nunca había conocido a los creyentes allí. Aunque había intercambiado varios correos electrónicos con la coordinadora de la comunión, nunca la había conocido personalmente. Recientemente se habían integrado a nuestra lista de correos y me habían invitado a que los visitara. Me habían abierto las puertas de su casa y me habían invitado a que me quedase con ellos por un fin de semana largo. Bien, me recibieron con tal amor y hospitalidad que alguien podría haber creído que éramos viejos amigos que no nos habían visto por mucho tiempo. Éramos varios y veníamos de 4 lugares distintos. Esta era la primera vez que 3 de nosotros habíamos tenido la oportunidad de conocer al resto. El gran amor manifestado del uno para con el otro y la manera en que me incorporaron en sus vidas depictó lo que dice la palabra cuando habla de que debemos servirnos los unos a los otros en amor. Fuimos instantáneamente miembros los unos de los otros, y con todo el correspondiente amor y compasión que la palabra de Dios dice que deberíamos tener. El amor de Dios que tenían el uno para con el otro fue demostrado por la manera en que usaron ese amor para servirse el uno al otro. Aquí en Gálatas 5:1 vamos a leer un versículo que dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Inmediatamente saltémonos al versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La palabra griega que corresponde a los unos a los otros es el pronombre griego agelón. La palabra ocasión, allí donde dice no uséis la libertad como ocasión para la carne, es un término militar y significa una base de operación. Se utiliza en la guerra para describir un lugar en donde se ha llevado a cabo un ataque o se ha puesto una trampa. Es una base de operación o un campo de operación, un lugar donde funcionan y de donde se movilizan. Nosotros hemos sido llamados a libertad, solo que no usemos la libertad como la ocasión para la carne. Una ocasión es una situación o un conjunto de circunstancias favorables para un propósito específico. Como hijos de Dios en este día y tiempo, hemos sido llamados a libertad, a emanciparnos de la esclavitud, a libertad. No hemos sido llamados a estar bajo la ley, sino que hemos sido llamados a libertad. De nuevo, a libertad, libertad. Y debemos ejercitar nuestro libre albedrío para vivir de esta manera. Somos libres. No necesitamos estar reprimidos. Podemos andar por el Espíritu, amando a Dios con toda nuestra alma, corazón, mente y fuerza. Solamente no debemos usar esta libertad como una ocasión para la carne. No debemos utilizar nuestra libertad para el desarrollo y satisfacción de nuestros deseos carnales. Más bien, debemos utilizarla para el desarrollo de nuestro deseo de vivir en amor. Ahora que hemos sido renacidos del Espíritu de Dios, tenemos la libertad de vivir por Dios. Tenemos una opción. Podemos elegir vivir de acuerdo a la forma que Dios diseñó o no. Ahora sí tenemos una opción. Sí podemos elegir cómo vivir.
porque podemos leer la palabra y sé que se nos ha habilitado con el Espíritu de Dios para vivir como Dios lo diseñó. No podemos usar al Espíritu Santo, no podíamos usar al Espíritu Santo antes, porque no lo teníamos. Ahora somos sus niños, su familia, le importamos a Dios. Él puso su poder en nosotros, tenemos la semilla de Dios en Cristo en nosotros. Tenemos la libertad de vivir y movernos y tener nuestra existencia en Él. Tenemos la libertad de disfrutar de la vida y vivirla en toda plenitud. Jesucristo vino para que pudiéramos tener una vida plena, en abundancia. No una vida común y corriente, mundana y rutinaria, sino más bien una vida que es plena y rica, plena y llena de significado, una vida que tiene propósito, que es abundante en cada categoría. Ahora tenemos libertad para andar por el Espíritu y hacer lo que la palabra dice. Debemos hacer una elección con nuestro libre albedrío de no ser egoístas, sino más bien servirnos los unos a los otros en amor. Nos serviremos los unos a los otros. Es algo mutuo, es recíproco. No es solo unilateral. Yo lo sirvo a usted, usted me sirve a mí. Yo doy, usted da. Nos damos mutuamente el uno al otro. Y así es como deben funcionar las cosas en el cuerpo de Cristo. Nos amamos y nos servimos mutuamente. Y cuando andamos en el Espíritu, nos servimos el uno al otro. Lo mencioné antes, pero lo volveré a repetir. Los unos a los otros es un pronombre recíproco, que indica que los hermanos se están cuidando el uno al otro. Están mutuamente involucrados. La acción recíproca se ve en el hecho de que los hermanos se están sirviendo el uno al otro. Esto significa que yo lo sirvo a usted y que usted me sirve a mí. Indica que hay cosas que deberíamos estar haciendo el uno por el otro. Por favor, vamos a Tesalonicenses 5. Cuando usamos la libertad para servirnos mutuamente, las necesidades en el cuerpo se suplen. Nuestra libertad debería darnos una ocasión para servir, no una ocasión para, en forma egoísta, hacer lo que queramos y hacerlo como queramos. Sin una dedicación que conlleve un celo ardiente hacia los miembros del cuerpo de Cristo, es difícil crecer del modo en que Dios quiere que crezcamos. Necesitamos dar y también recibir del otro. En Primera de Tesalonicenses 5:11 Dios dice: por lo cual, animaos unos a otros. Animaos unos a otros. Aquí está nuevamente nuestra palabra ayelón. Y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Así como lo hacéis. ¿Ven? Estas palabras, unos a otros, es nuestra palabra griega ayelón. ¿Ven? Estas palabras, unos a otros, es nuestra palabra griega ayelón. Luego, la segunda vez que aparece aquí con edificaos unos a otros, es otra palabra griega, eis. Animaos se puede traducir también como confortaos. Se supone que nos hablemos mutuamente palabras que nos conforten y nos edifiquen. Y lo podemos lograr al hablarnos la palabra de Dios el uno al otro, y por medio de la operación de las manifestaciones del Espíritu. Un poco antes en Tesalonicenses, hablando de la dura realidad de la muerte, dice: confortaos los unos a los otros con estas palabras. Nuevamente, palabras específicas que tienen que ver con nuestra esperanza. En Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Oiga, vamos a ser reunidos con aquellos de los cuales hemos sido separados por medio de la muerte, cuando Jesucristo retorne. Existe consuelo al recordar esto. Oiga, parece que nuestra esperanza es ser como Jesucristo cuando Él retorne. Lo veremos cara a cara. Y la palabra dice que cuando esto pase, seremos como Él es. Oiga,
Cuando Él vuelva seremos librados de estos cuerpos mortales. Sí, si estamos vivos, estos cuerpos mortales serán vestidos de inmortalidad. Y si nos hemos ido a dormir, este cuerpo corrompido será vestido de incorrupción. Entonces viviremos con un cuerpo nuevo. No tendremos que arrastrar la naturaleza vieja de un lado para otro. Esa naturaleza que debemos reconocer que está muerta. Un cuerpo que no tendrá estorbos. No tendremos que pasar por la batalla entre el cuerpo y el espíritu peleándose continuamente. Hasta ese día, Dios nos ha dado para operar Espíritu Santo, de modo que podemos llegar a ser más y más como Cristo mientras vivamos. Entonces, mientras vivimos y somos y en Él tenemos nuestra existencia, y estando en Él, operando las manifestaciones del Espíritu, produciremos los frutos del Espíritu. Seremos más como Cristo en nuestro andar, seremos más amantes, tendremos más gozo, más paz, seremos más pacientes, tendremos más mansedumbre. Cuando hacemos esto, tendremos más creencia, tenemos más creencia, más fidelidad, más gentileza, somos más humildes, tenemos más autocontrol. Se supone que seremos más como Cristo en nuestro andar. Algo que vemos que fue tan evidente en la vida de Jesús fue la forma en que Él sirvió a otros. Dice en Romanos 12:3 que no se complació a sí mismo, Él sirvió a otros. Oiga, en nuestras vidas, mientras funcionamos en el cuerpo de Cristo, esta es una de nuestras responsabilidades. Este es un mandamiento de entre otros mandamientos que dice que debemos servirnos los unos a los otros. Yo lo sirvo a usted, usted me sirve a mí. Nos servimos los unos a los otros. Y una de las formas en que lo hacemos es hablándonos palabras que nos consuelan y reconfortan. Esta es una forma en que podemos servirnos los unos a los otros. Veremos algunos versículos que dicen esto. No tendremos tiempo para verlos todos, pero aquí hay uno en Tesalonicenses que dice: edificaos los unos a los otros. Bueno, lenguas con interpretación y profecía ayudan a suplir esta necesidad. Hablamos de esto antes de empezar esta sección. Nos estábamos confortando y edificando el uno al otro. Pablo nos exhorta a decir: sigan haciéndolo. En Juan 15, Jesucristo habla de su mandamiento. John compartió con nosotros en uno de sus segmentos anteriores sobre las distintas administraciones. Esta es una de las cosas que Jesucristo añadió en su administración, un nuevo mandamiento que dice aquí en Juan 15:12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Este fue su mandamiento. Mire, el versículo 17, esto os mando, que os améis unos a otros. Nuevamente, en ambos versículos la frase unos a otros es el pronombre recíproco, ayelón. Hemos de hacerlo en forma mutua. Hemos de amarnos los unos a los otros. Es un camino de doble vía. Yo te amo a ti y tú me amas a mí. Y es con la misma calidad e intensidad y compromiso con el cual Jesucristo amó. Volvamos al capítulo 13 y se los mostraré. Oiga, cuando dice aquí en el capítulo 15, 12 y 13, no era un mandamiento nuevo, pero sí era un mandamiento nuevo cuando se los dijo en Juan 13. Vamos a Juan 13, 34. Allí dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Bueno, este mandamiento, en este momento amar no era un nuevo mandamiento. Se lo habían ordenado hacer esto en el Antiguo Testamento. Se les había dicho que debían amar al prójimo como a sí mismo. Oiga,
Pero esta es la primera vez que Jesucristo lo dice y lo llama un mandamiento nuevo. Pero hasta el término de la primera frase aún no es un mandamiento nuevo. ¿Por qué? Porque eso era parte del Antiguo Testamento. Se les había dicho, amen a su prójimo como a sí mismos. Esto está en Levíticos 18-19, ¿verdad? Bueno, miren cómo lo cambia ahora. Volvamos a leer Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Ya no es amar a tu prójimo como a ti mismo. Ahora es amar a vuestro prójimo como yo os he amado, dice Jesucristo. Y si yo no me amo a mí mismo, de acuerdo con el estándar del Antiguo Testamento, usted no recibiría mucho de mí, ¿correcto? Pero observe cómo Jesucristo ahora cambia el estándar. Hemos de amarnos el uno a otro como Jesucristo nos amó. Nos acaba de subir el estándar. Esto es una mejora, una versión revisada, espiritualmente hablando. Oiga, no hemos de amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Hemos de amar a nuestro prójimo como Jesucristo nos amó. Jesucristo le dio un giro al concepto, subió el estándar. Bueno, Él vive en nosotros, ¿verdad? Es por esto que podemos hacerlo, porque es Cristo en nosotros. Hemos estado aprendiendo al respecto. Podemos tener el gran amor que Él tenía porque Él vive en nosotros. Bueno, tenemos la capacidad de amarnos el uno al otro en la misma forma en que Él nos amó. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tenemos la capacidad de amar como Jesucristo nos amó, porque Él está en nosotros. Tenemos su amor y su compasión. Es parte del paquete espiritual que recibimos como regalo. Solo necesitamos aprender a usarlo para servirnos los unos a los otros. El amor que nos tenemos es la insignia que identifica al cristianismo. No hay nada más que necesitamos hacer para identificarnos frente a los demás como sus discípulos. Nuestro amor el uno por el otro, demostrado en el cuidado e interés que tenemos el uno por el otro, le muestra al mundo que somos sus discípulos. Nuestro amor debería continuar creciendo y madurando hasta que veamos a Cristo cara a cara y seamos como Él es. Por favor, vamos a Primera de Juan capítulo 4. Amarnos es todo lo que necesitamos hacer para identificarnos como sus discípulos. Cuando amamos con el amor de Dios, este amor produce un impacto en la gente. El amor de Dios no pasa desapercibido. Cuando extendemos la mano con ese amor, producimos un impacto. Recuerdo haber enseñado esto en distintas ocasiones, sobre el amor ferviente, sobre el amor que produce un impacto, que extendemos la mano y tenemos un impacto los unos en los otros. Esto es lo que se presume que el amor haga. El amor que tenemos los unos por los otros se demuestra en el cuidado e interés que tenemos el uno por el otro. Y esto es lo que le muestra al mundo que somos sus discípulos. Aquí en Primera de Juan 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Saltémonos ahora al 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Bueno,
¿Nos ama Dios? Sin lugar a dudas. Entonces deberíamos amarnos los unos a los otros. Versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Si Dios piensa que yo soy amorosa, que soy digno de su amor, creo que yo debería pensar lo mismo. Yo ciertamente creo que usted es digno de ser amado y yo tengo el gozo de servirlo en amor. Nuestro amor debería seguir creciendo y perfeccionándose hasta que veamos a Cristo cara a cara y seamos como Él es. Para ese entonces lo vamos a hacer de un modo perfecto. Para ese entonces lo vamos a hacer de un modo perfecto. Hasta que lleguemos a aquel día, deberíamos seguir mejorando. Donde quiera que sea que estemos hoy, deberíamos tratar de mejorar mañana, sin importar cuán débil o cuán bueno creamos que somos hoy. Deberíamos empeñarnos en ser aún mejores mañana. Nuestro deseo de amar debería abundar. Por favor, vamos a 1 de Tesalonicenses capítulo 3. Oiga, se supone que seamos imitadores de Dios y Él nos ama a cada uno de nosotros y nosotros deberíamos amarnos mutuamente. Por supuesto que esto significa que yo lo amo a usted y que usted me ama a mí. Cada persona en la comunión debería amar a su hermano. En 1 de Tesalonicenses 3:12 dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos. Aquí está, los unos para con los otros, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar, que es la palabra griega para suo, en amor unos con otros. En las sesiones previas buscamos distintas categorías en las que cada uno de nosotros tenía abundancia y encontramos fe, expresión, conocimiento, diligencia, amor, gracia, esperanza. Aquí tenemos otro versículo fuera de 2 Corintios 8:5 que trata sobre la abundancia del amor que debemos manifestar el uno para con el otro. El amor es una categoría de abundancia en la cual todos deberíamos esperar tener mucha riqueza. Deberíamos tener abundancia en amor en nuestros corazones. Simplemente déjelo que salga. Oiga, el Señor quiere que crezcamos y abundemos en el amor que tenemos el uno por el otro. Crecer y abundar. Sin importar dónde estoy hoy en mi amor por otros, siempre puedo continuar creciendo y continuar abundando. A veces pienso que damos por sentado el amor que nos tenemos y no nos empujamos a amar más. No nos empujamos a la devoción y compromiso que debemos tener el uno por el otro. Deberíamos amar sin tregua. ¿Cuál es la imagen mental que usted tiene cuando decimos crecer y abundar? ¿Cuán tremendo lo ve? ¿Creemos realmente que nuestro amor puede seguir creciendo y abundando? Cuando consideramos el concepto de abundancia, ¿qué imagen tiene en el pensamiento? ¿Qué piensa de esta que le voy a sugerir? ¿Las aguas cayendo de las cataratas del Niágara? Reemplace el agua por el amor de Dios. ¿Qué tal la mesa servida durante la Navidad? ¿Le ayuda esto a tener una imagen de lo que es abundante? ¿O bien los copos de nieve durante una nevazón, volando tupidamente en el aire? ¿Qué imagen se le ocurre a usted? Recuerde, Dios puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Tenga el valor de amar. Atrévase a creer. Lo desafío a que haga que su amor crezca y abunde. Por favor, vamos a 1 de Pedro capítulo 1 versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros
entrañablemente, de corazón puro. Nos amamos los unos a los otros con amor puro, genuino. Es verdadero y procede de un corazón puro. Es así como debe ser el amor que tenemos el uno por el otro. Pablo en Tesalonicenses establece el ejemplo. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, uno para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Él dio el ejemplo. Él dijo, ustedes han visto cómo nuestro amor ha crecido hacia ustedes. Entre más los hemos llegado a conocer, más los amamos, más pensamos en ustedes, más oramos por ustedes, más los servimos. Él les dio el ejemplo y luego les pidió que lo imitaran, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Nuestro amor ha crecido y abundado para con ustedes. Bueno, nuestro amor ha de crecer y también ha de abundar. Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Vean lo que ellos habían logrado. Miren lo que Pablo dice que ellos lograron. Así era como ellos estaban viviendo. Habían purificado sus corazones. Habían probado tener un amor fraternal no fingido los unos con los otros. Amados los unos a los otros entrañablemente, de corazón puro. Hemos de amarnos los unos a los otros con un corazón puro, entrañablemente, con un amor al rojo vivo. Algunas veces estos mandamientos en que debemos hacer cosas los unos por los otros se ponen en la forma negativa, como por ejemplo en Romanos 14:13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Está en la forma negativa, no porque la situación es negativa, sino porque Pablo usó la palabra no. Dice, ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Oiga, esto es algo que no debemos hacer. Es un mandamiento. Que no nos juzguemos los unos a los otros. Que no pongamos ocasión de tropiezo en el andar de nuestro hermano. Romanos 14:19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. La palabra mutua es nuestra palabra ayelón. La idea es que nos edifiquemos mutuamente. Se supone que nos alentemos el uno al otro. Se supone que sea algo recíproco, mutuo. Se nos llamó a vivir una vida hermosa y debemos correr tras ella con toda diligencia. Regresemos a 2 de Tesalonicenses 1:3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Aquí volvemos a tener el amor abundando para con los demás. Pablo le dio gracias a Dios por los tesalonicenses, porque la fe de ellos había crecido sobremanera. Y el amor aquí es el amor de Dios en la mente renovada en manifestación de cada uno de ellos y hacia los otros abundaba. Una vez más nos encontramos que el amor abundaba. Usemos este gran recurso que tenemos llamado abundancia. Bañémonos en este amor de los unos para con los otros. Nuestras comuniones deberían ser amorosas, tiernas. Deberíamos encontrar allí abundancia de amor. Es por eso que nos atrae el ir. Por eso es que no queremos faltar. Porque cuando estamos allí nos sentimos amados, se nos conforta y estamos bendecidos. En cada uno de estos mandamientos
se menciona la frase los unos a los otros. Se implica que existe una dinámica de dar y recibir. Los unos y los otros implica que va de una parte a la otra y viceversa. Debe ser recíproco. Si no lo estoy recibiendo, debo asegurarme de que por lo menos lo estoy dando. Cuando lo damos, nos sentimos bendecidos por el solo hecho de haberlo dado, pero también existe la garantía de que nos llegará de vuelta. Y nosotros también recibiremos el amor de vuelta. No siempre vamos a comunión con nuestro mejor traje, con el mejor traje de Bob Esponja, listos para chupar todo porque somos esponjas. Vamos a abrazar a algunos y a sacar de ellos todo lo que podamos. No, a veces me siento tentado con la actitud de hazme sentir mejor. Te desafío a que me hagas sentir mejor. Yo también tengo desafíos. No me importa, porque yo voy a tratar de hacerlo sentir mejor. Voy a tratar de amarlo, voy a dar lo mejor de mí para tener un impacto, porque la palabra de Dios garantiza que puedo. Pero aún cuando la gente tenga esas actitudes cuando llegan, no van a durar, porque no deberíamos ir con este tipo de actitudes. Deberíamos ir con una actitud de expectación, con la expectación de que seremos bendecidos y de que seremos bendición. Pero aún si hemos tenido uno de esos días y nuestra actitud no es la mejor, aún así no tenemos miedo de ir, porque sabemos que una vez allí nuestra actitud cambiará. Eso es lo que significa de los unos a los otros. Vamos para bendecir y ser bendecidos. Vamos a compartir y para que otros compartan con nosotros. Vamos a amar y para ser amados. Vamos a servir y para ser servidos. Por eso es que nuestras comuniones tienen tal poder, tal impacto. No solo lo que sale de la boca del que enseña es lo único que tiene impacto. Sí, la palabra que sale de la boca del maestro tiene impacto y poder. Pero hay tiempos después de la enseñanza para que todos compartan el corazón. Generalmente allí se encuentra más abundancia aún, fuera de lo que se les fue enseñado. La gente tiene necesidades y quiere encontrar respuestas a situaciones específicas, y allí es donde se suple la necesidad y donde se encuentran las respuestas. Aquí en 1 Juan 3:11 dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¡Qué mensaje! Y sin duda que lo escucharon hoy día. Ya debo haberlo dicho por lo menos unas 50 veces y probablemente lo repita por 24 veces más antes de que terminemos. Miren el versículo 23. Y este es su mandamiento, que crezcamos en el nombre, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como nos lo ha mandado. El mandamiento que nos dio fue que nos amáramos como Él nos amó. Es un desafío, pero podemos lograrlo porque es Cristo en nosotros. Tenemos la habilidad. Lo primero que tenemos que aprender es que no debemos usar nuestra libertad como ocasión para la carne. Sí podemos hacer lo que queremos. Sí somos libres, pero ¿por qué vivir de la misma manera en que lo hicimos antes? ¿Por qué no superarse? Ya se subió a bordo en las 6 estaciones previas y seguimos viajando. Sigamos viajando hasta llegar al atardecer en el tren del misterio. Avancemos con gran amor y abundancia. Dios espera que nos sirvamos los unos a los otros en amor. Claro, podemos hacer lo que queramos, pero servirnos mutuamente en el amor de Dios es lo que Dios desea. No queremos usar nuestra libertad como una ocasión para la carne, sino más bien como una ocasión para servirnos mutuamente en amor. Bueno, necesitamos avanzar. Vayamos al próximo punto. Punto número 2. Ningún creyente individual puede funcionar efectivamente por sí solo.
Necesitamos la ayuda y el amor de otros miembros del cuerpo, aun cuando sabemos cómo hacerlo por nosotros mismos. ¿Se acuerdan de la niñita? Vamos a Romanos 12. Romanos 12. Somos miembros los unos de los otros en el cuerpo de Cristo y deberíamos pensar y actuar de acuerdo a esto. Deberíamos actuar en forma consistente con el cuidado del cuerpo unificado bajo una sola cabeza, el Señor Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. Él es quien da las directrices. Jesucristo no funciona en contra de sí mismo. Aquí en Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No hay muchos versículos que tengan esta información. Dice aquí, a cada cual que está entre vosotros. No hay nadie que pueda excluirse de este versículo. Este es uno de aquellos versículos donde nadie puede decir, esto debe ser para otra persona. Este versículo es para cada persona que está entre vosotros. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Si pudiéramos pensar de este modo los unos de los otros, si pudiéramos pensar con respecto al otro de acuerdo a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno, ¿cómo avanzaríamos? Porque Dios os ha dado tanta abundancia. Él nos ha bendecido mucho más abundantemente de lo que podamos pedir o entender. Él nos ha dado a cada uno la medida de la fe. Y así es como debemos vernos el uno al otro. Así es como debemos pensar el uno del otro. Vamos al versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tienen la misma función, pero no todos los miembros tienen la misma función. Versículo 5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Somos miembros en particular los unos de los otros. Madre mía, somos miembros los unos de los otros. Yo soy una parte suya, usted es una parte mía. Se supone que funcionemos en el cuerpo juntos y estamos en el mismo bote, ya sea que nos guste o no. Tenemos que comprender que somos miembros los unos de los otros y actuar de esa manera, como los dedos de una sola mano. ¿Han tratado alguna vez de comer comida china con palillos? Hay que practicar hasta que se logre. Por favor, vamos a 1 Corintios 12. Bueno, esto es lo que debemos lograr. Somos miembros los unos de los otros. Necesitamos poder trabajar juntos para lograr lo que Dios quiere. Necesitamos tener unidad de propósito en el progreso del Evangelio. Por favor, vamos a 1 Corintios 12, 24. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundantemente honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Dios le dio más honor a la parte que le faltaba. Muchas veces obtenemos más que nada de justo de la parte a la cual le falta. El cuidado de los unos por los otros debería ser el mismo. Nunca vamos a cuidar de la iglesia como lo hizo Pablo hasta que tengamos el cariño que Pablo tuvo por la iglesia. Mi cuidado y mi preocupación por usted es importante. El cariño y la consideración que usted tenga hacia mí también es importante. Estamos en el mismo bote, ya sea que nos guste o no. Necesitamos percatarnos de que estamos en el mismo bote y necesitamos disfrutarlo. Los mandamientos de Dios no son gravosos. Mire el versículo 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo,
y miembros, cada uno en particular. Dios no quiere que haya divisiones. Dios quiere que tengamos el mismo genuino interés los unos por los otros. Yo sé que esto significa arduo trabajo, pero una verdadera y vital relación con Él debería producir un interés genuino y un amor genuino del uno por el otro. Y en esto consiste la piedad verdadera. Esto fue lo que aprendimos en la cima de la montaña del misterio. División ocurrirá a menos que con toda honestidad tengamos un interés genuino el uno por el otro. Por favor, den vuelta a la página a Efesios capítulo 4. Cuando ponemos nuestros intereses personales, nuestra propia agenda, por sobre lo que es mejor para el cuerpo, habrá división. A Dios no le gusta esto. Dios ha templado el cuerpo y no quiere que haya divisiones. Y la única forma en que podemos evitar esto es teniendo el mismo genuino interés el uno por el otro. Toma dedicación personal poder vivir de esta manera. En tanto pensemos que un miembro del cuerpo es insignificante o sin valor o sin provecho, aún no hemos dado en el blanco. No podemos mirarnos y pensar que porque nuestra función es diferente, entonces nuestro valor o importancia no es igual. Cada uno de nosotros tiene algo vital para contribuir. Cada uno de nosotros tiene una función que llevar a cabo. Y si no la llevamos a cabo, va a haber algo que falte en el cuerpo. Cada individuo en el cuerpo de Cristo es importante. Mientras pensemos que un miembro del cuerpo es tan importante, que no necesita otro, aún no hemos dado en el blanco. Ningún miembro ha sido diseñado para funcionar en forma independiente de los demás. De lo contrario, ¿cuál es el propósito del cuerpo? Si yo lo puedo lograr solo, entonces ¿por qué razón Dios me puso en el cuerpo? La razón por la que se nos puso en el cuerpo es porque no podemos lograrlo solos. Nos necesitamos el uno al otro. Yo necesito su ayuda. Y por la rachupalla, usted necesita la mía. Necesitamos la ayuda que nos brindamos mutuamente. Y por consiguiente, no solo pensamos de esta manera, sino que además vivimos de esta manera. Efesios 5, 4, 25 dice: por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Miembros los unos de los otros. Dios no quiso que se nos pasara por alto el punto. ¿Entienden? Deberíamos reconocer la verdad. En nuestros cuerpos físicos no queremos que un miembro le mienta al otro. Digamos que me golpeo una parte del cuerpo con un martillo y luego digo: no me dolió, no necesito atención. El cuerpo humano tiene problemas cuando hay problemas de comunicación entre los distintos órganos o miembros. Si pongo la mano en la estufa y me estoy quemando, quiero que la mente me diga: sácala de ahí. Quiero que la mente me diga la verdad. Queremos esa verdad en el cuerpo de Cristo. Queremos ser fidedignos. Queremos poder decirnos la verdad el uno al otro. Queremos comunicarnos en forma correcta. Y somos miembros los unos de los otros. Cuando nos afirmemos en la estufa, reaccionamos. Queremos saber lo que está pasando. Por favor, vaya a 1 de Pedro capítulo 4. Oiga, en nuestra casa no nos mentimos el uno al otro. Nos decimos la verdad. A veces es difícil, pero necesario. Especialmente cuando es necesario llevar a cabo la reprensión y la corrección. Especialmente cuando alguien ha abusado y tomado ventaja de la otra persona. Pero no podemos permitir que nuestros hermanos y nuestras hermanas sean heridos sin ayudar. De lo contrario, ¿cómo es que vamos a confrontar el uno al otro si no nos decimos la verdad? Si siempre me estoy escondiendo detrás de mi cara de comunión, actuando como que todo está perfecto, nunca voy a suplir mi necesidad.
Y si usted hace lo mismo, nunca va a suplir la suya tampoco. Y así nunca vamos a tener la oportunidad de suplir las necesidades los unos de los otros. Necesitamos desarrollar una confianza mutua y actuar con confianza. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Lo que usted recibió fue por gracia, no le costó nada. Entonces, ministrelo a otros. Entonces, cuando nos ministramos el uno a otros, ¿se debería pagar un precio? ¿Debería uno sentirse comprometido? Bueno, no debería haber nada que pagar. ¿Cómo fue que recibimos el don? En forma gratuita. ¿Cómo lo damos entonces? Libremente, con liberalidad. Nos ministramos mutuamente en forma gratuita. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios nos ha permitido administrar su gracia. Me recuerda lo que dice el libro de Hechos, que estaban hablando a Dios y que tenían favor con todo el pueblo. Esto significa que estaban compartiendo la gracia de Dios. Se estaban comunicando la gracia el uno al otro. Desbordaban en gracia del uno para con el otro. No esperaban que el otro fuera perfecto. No seremos perfectos. Lo siento. Mejor que reciban el balde de agua ahora, porque no somos perfectos. Damos lo mejor de nosotros, y cuando nos quedamos cortos, entonces mostramos agradecimiento por la gracia que podemos desbordar el uno hacia el otro. Pero formamos parte del mismo equipo, trabajamos juntos. Cristo es la cabeza y nosotros somos miembros en particular en el cuerpo. Recibimos el don del Espíritu Santo, ¿correcto? Renacimos, ¿verdad? ¿Tenemos algo para compartir entonces? Sin duda. ¿Tenemos trabajo dentro del cuerpo? Por supuesto que sí. Tenemos este ministerio de la reconciliación y siempre hay suficiente trabajo cuando decidimos estar involucrados en los negocios de nuestro Padre. Madre mía, ¿tiene usted conocimiento de la palabra? ¿Tiene el Espíritu Santo? ¿Tiene las manos llenas de trabajo que se debe llevar a cabo? Es hora de que nos ministremos el uno al otro. Es tiempo de dar. Es hora de servir. Y qué privilegio tenemos en llevar a cabo el ministerio de la reconciliación que Dios nos dio. Que tengamos el privilegio de hablarnos la palabra de vida el uno al otro en la casa y a aquellos que están fuera de la casa, al punto de que los invitemos a entrar y a que se reúnan con nosotros. De modo que cuando vengan y vean el amor que tenemos el uno por el otro, quieran ser parte. Que los podemos amar, que podamos tener tal impacto. Hay miembros allí fuera que necesitan ser añadidos. Vendrán, porque la palabra dice que el Señor añadía a la iglesia cada día a los que habían de ser salvos. Deberíamos esperar que esto fuera la norma en nuestras comuniones. El Señor añadía cada día. Qué tremendo servicio tenemos para prestar. Tenemos todo un mundo lleno de gente a quien hablarles la palabra. Primera de Pedro 4:11 dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mire los resultados cuando el cuerpo se cuida a sí mismo. Cuando el cuerpo está bendecido y confortándose, amonestándose, sirviéndose, amándose.
bueno, le trae gloria a Dios. Y el mundo reconoce que somos distintos. Somos los seguidores del Señor Jesucristo. Así, sí. Y llevamos en nosotros con orgullo la insignia que nos identifica. Sí, somos diferentes y la gente lo reconocerá. Romanos 15:14 dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de toda bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Así es como nos vemos. Esta es la opinión que yo tengo de ustedes, mis hermanos, que están llenos de toda bondad, llenos de todo conocimiento, capaces de amonestarse los unos a los otros. Lo hacemos juntos. Pero el asunto es que Pablo estaba persuadido de que ellos estaban llenos de toda bondad y conocimiento, capaces de amonestarse. Tenemos que persuadirnos de lo mismo en cuanto a nosotros. Aquí en Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Antes sed benignos unos con otros. Madre mía, qué revelación. Que seamos benignos, que significa ser cariñosos. Benignos significa ser cariñosos. Misericordiosos. Misericordioso significa tener compasión, perdonando unos a otros. Heutou, la palabra griega. El primero, uno con los otros, es agelón. El segundo es eutou. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Jesucristo estableció el ejemplo y nosotros lo seguimos. Por supuesto que cometeremos errores, está casi garantizado, pero siempre debemos permanecer amables, gentiles, actuar con cariño y ternura en nuestros corazones del uno para con el otro. Si aprendemos a desarrollar esta actitud cuando los problemas surgen y estamos heridos, lograremos perdonar mucho más rápido. Vamos al tercer punto, tenemos que terminar. El tercer punto es que cada creyente es importante y esencial para el propio funcionamiento del cuerpo de Cristo. Cada creyente ayuda y es ayudado en la medida en que todos crecen juntos y se edifican mutuamente en amor. Todos tenemos contribuciones que dar. Todos somos necesarios. Ningún miembro en el cuerpo de Cristo es desechable. Deberíamos crecer en nuestro reconocimiento y aprecio y en cómo deberíamos funcionar y bendecir al resto del cuerpo. Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Siguiendo la verdad es una sola palabra en griego. Es la forma verbal del concepto verdad. En español no tenemos un verbo que exprese el concepto de verdad. Podríamos decir verdadéralo, pero la gente no nos comprendería muy bien. Pero el punto que quiero hacer es que es mucho más que simplemente hablar. Es vivirlo, hacerlo, es verdaderarlo. Es dejar que la verdad impregne nuestra vida. Esto sucede cuando la verdad penetra en cada fibra de nuestra vida y se manifiesta en cómo vivimos en cada categoría, en cada aspecto. Cuando permitimos que la verdad impregne nuestra vida y cuando dejamos que se decante en nuestra mente renovada, cuando le dejamos invadir nuestro corazón de modo que se exprese en nuestra vida, entonces estamos creciendo y podemos crecer en todas las cosas hacia Él, que es la cabeza. Queremos madurar y ser como Cristo.
Efesios 4:16 dice que el crecimiento ocurre cuando todo el cuerpo está bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. El crecimiento ocurre cuando cada miembro está llevando a cabo su parte. Usted es uno de esos miembros y su trabajo efectivo. Dios trabaja en usted en forma efectiva. Todos somos partes del cuerpo de Cristo. Cuando dice según la actividad propia de cada miembro, esa palabra actividad es la palabra griega energeia y también se puede traducir como trabajo efectivo, eficaz, competente. Dios lo hace a usted competente, efectivo. Dios va a trabajar en usted en forma efectiva. Él lo promete. Él promete trabajar en nosotros en forma efectiva. Y cuando cada uno está trabajando en forma eficaz, entonces es cuando ocurre también el crecimiento y la expansión. Proviene de Cristo, Él nos dirige, y las coyunturas suplen, pero es todo de acuerdo a la actividad eficaz de cada miembro. Cada miembro está activo y está actuando eficazmente en esa actividad que está llevando a cabo. Es Dios en Cristo en usted. Usted lo puede hacer. Usted tiene a Cristo en usted. Usted tiene el conocimiento de la palabra. Usted puede vivirla. Oiga, y se nos dio la responsabilidad de hacerlo juntos. Me impresiona. Una vez más, ¿cuál es la atmósfera en la que todo este crecimiento ocurre? En amor. Es amor, agape. Y es en ese amor en el cual permanecemos. Ponemos nuestros pies en agape y de allí no nos movemos. No nos desplazamos. Amamos, amamos y seguimos amando. Nos fortalecemos mutuamente. Nos motivamos mutuamente. Todos tenemos un rol que jugar y no se relega a nadie. No se rechaza a nadie. En este equipo nadie se siente en el banco de los jugadores en espera. Todos jugamos, vivimos la verdad en amor y contribuimos a la vida de los demás. Algunos de nosotros nos hemos consumido en las comuniones antes, porque se ha transformado en un peso muy grande, mucho trabajo y muy poca ganancia. La inversión en esfuerzo o tiempo paga muy poco dividendo. Pero no debería ser así. No debería ser de esta manera. La inversión en esfuerzo, tiempo, pago por el amor de Dios no debería ser de esta manera. Ir a una comunión y salir menos bendecidos de cuando entramos. Dios mío, cuán ridículo es esto. Cuando eso sucede, alguien necesita cambiar de actitud. Probablemente yo, si yo tuviera esa actitud. Las cosas necesitan cambiar. Necesitamos tener comuniones vivas, que sean alegres, amantes, al punto de que quieras formar parte de ellas. Tarde o temprano, algunos de nosotros necesitamos avivarnos. ¿Para qué ir si vuelves peor de que cuando entraste y cuando fuiste? Bueno, dejemos de ir a esas comuniones y comencemos a ir a comuniones como esta que tenemos ahora, comuniones en las cuales nos sentimos edificados cuando han terminado, comuniones donde nos fortalecemos y salimos edificados, donde nos vemos el uno en el otro como miembros que se bendicen mutuamente y se cuidan mutuamente. Así es como debiera ser, por favor. Vamos a Romanos 15. Oiga, cuando el cuerpo de Cristo está sano y está creciendo, debería haber una relación recíproca entre los creyentes, una en la cual nos bendecimos mutuamente, no donde todo nos drenan las energías, donde todo nos desgasta. Cuando vamos, deberíamos salir edificados, deberíamos estar bendecidos, deberíamos ser una bendición para las personas con quienes estamos. Paciencia y consuelo vienen de la Escritura. La misma palabra traducida paciencia y consolación en el versículo 4 se traduce
o se puede traducir como paciencia y confort. 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Dios es un Dios de paciencia y de consolación, y su palabra nos lo entrega. Romanos 12:16 dice que estamos unánimes entre nosotros, y en Romanos 15:5-7 se va a explayar al respecto. Romanos 15, del 5 al 7 dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió. Estos versículos establecen el estándar de cómo yo debo pensar respecto de usted, como usted debe pensar respecto de mí. Debo pensar de usted como pienso acerca de Jesucristo. Así es como debemos pensar el uno del otro, según Cristo Jesús. Esta es la mente que se supone que tengamos, la mente de Cristo. Yo debo ponerme la mente de Cristo, usted debe ponerse la mente de Cristo, y luego, así es como se supone que pensemos el uno del otro. Deberíamos recibirnos así como Cristo nos recibió. Mire, Hebreos 10:23, mantengámonos firmes sin fluctuar, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Espero que estemos leyendo suficientes versículos al punto de que podamos ver la responsabilidad que tenemos el uno para con el otro. Nuestra responsabilidad de dar, de amar, servir, amonestar, confortar y hablar el uno con el otro. Decimos lo que dice la palabra y seguimos diciendo lo que dice la palabra. Cuando encontramos esa promesa de parte de Dios que necesitamos, la confesamos, la hablamos, nos aferramos a ella, la profesamos, la decimos y la creemos. ¿Por qué? Porque dice que aquel que prometió es fiel. Dios desea dárnosla, así que hablemos al respecto. El versículo 24 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Cuando pensamos el uno en el otro durante el día, deberíamos orar por quienes pensamos. Cuando Dios nos pone en la mente del otro, deberíamos orar por aquel hermano. Tenemos la habilidad de hacer intercesión por los santos de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando pensamos el uno en el otro, cuando nos consideramos, deberíamos orar el uno por el otro, para estimularnos. Se puede decir también provocar. Provocar no siempre pareciera ser una buena palabra, pero en cierto sentido comunica el punto. Provocar. A veces no sé cómo mis hijos me toleran. Con frecuencia los provoco, los estimulo, juego con ellos, me relaciono con ellos, hago cosas con ellos. Espero que no los provoque a ira. Confío en que no, sino más bien estimularlos a las buenas obras. Hemos de estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. ¿Qué va a tomar? No sé. ¿Qué va a tomar de usted? No sé. ¿Qué va a tomar de mí? No sé. Tengo que preguntar. Yo no siempre sé. A veces mi esposa me dice: debes hacer esto y lo otro. Y yo digo: no sé cómo. Y ella me responde: bueno, deberías saber cómo. Y si no sabes cómo, permítele a Dios que Él te diga. ¿Y cómo lo hago? No sé, pero resolvámoslo. Puede que tome andar por el Espíritu. De que yo sepa, no hay fórmulas. Simplemente debemos hacerlo. Debemos exhortarnos. Tal vez implique llamar a alguien por teléfono y decirle: ¿necesitas que alguien te pase a buscar? Esto es cómico, pero me acuerdo de esta chica. Quería preguntarle: ¿necesitas que alguien te pase a buscar?
pero lo que fue que le dije fue: necesitas que alguien te pase a buscar. La conocí cuando estaba en la universidad, le testifiqué cuando estaba en una fiesta, renació en una de las piezas de atrás durante esta fiesta y habló en lenguas, y luego la llamaría para invitar a la comunión. Y frecuentemente me daría una excusa por la cual no podría ir. Y yo le diría: ah, no es una buena excusa, o tu excusa no es suficientemente buena. Necesitas que alguien te pase a buscar. Estaría en 30 minutos. Yo la iba a buscar. Yo la iba a buscar y siempre venía conmigo. Lo hice por un periodo de 6 meses hasta que se compró su propio vehículo. 10 años más tarde, un día me recordó lo que yo había hecho por ella. Y cómo no podía creer que yo hubiera sido tan fiel en empezarla a buscar hasta que pudo obtener su propio vehículo, aun cuando me diera todos los tipos de excusas que podría tener. De tanto en tanto yo sabía que si realmente no quería ir tendría que salir de la casa, así me dijo, y no estar allí. Peor, no quería salir de la casa y cuando venía siempre quería ir contigo. Pero no podía creer que te salieras de tu ruta por media hora solo para pasar a buscarme. Pero ella no tenía vehículo y yo disfrutaba de su compañía. Pero esto es lo que significa estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. En Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cuando comprendamos la urgencia de los tiempos en que vivimos, que Jesucristo retornará y que tenemos un ministerio de la reconciliación que llevar a cabo, estaremos más dispuestos a hacer esto. Es urgente. La necesidad es urgente. Puede ser que hoy yo necesite ser edificado y puede ser que mañana usted sea el que lo necesite. Deberíamos estar presentes cuando necesitamos, nos edificamos y no dejamos pasar la oportunidad. La idea no es llamar y preguntar: ¿por qué no viniste a la comunión? ¿Acaso no sabes que deberías estar aquí? No, esa no es la manera. Así no es como funciona. Venimos porque queremos. Colosenses 3. Oiga, tenemos libertad, por esto es que tenemos libertad. Pero si echamos de menos a alguien, ¿por qué no decirles si estamos pensando en ellos, si tenemos consideración por ellos, si no los hemos visto por algún tiempo? ¿Cuál es el problema en tomar el teléfono y llamar y decirles: hola, no te he visto últimamente y te echo de menos? Quiero saber cómo estás. Te quiero. ¿Qué te pasa? ¿Necesitas algo? ¿Hay algo que pudiera hacer por ti? Averigüe, pregúntele. Antes de que se nos acabe el tiempo que tenemos para estar juntos, permítanme revisar algunas pocas otras escrituras. Aquí en Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Miren, aquí lo dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. He vuelto a leer el versículo. Está disponible a hacer esto el uno por el otro y podemos ser bendecidos para el hermano. Efesios 5:21 dice: someteos unos a otros en el respeto a Dios. Nos sometemos los unos a los otros porque nos hablamos la palabra el uno al otro y siempre nos sometemos a la palabra de Dios. Si usted me habla la palabra, yo me someteré a esa palabra, por lo menos debería. Romanos 12:10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¡Qué fantástico! Deberíamos amarnos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, deberíamos admirarnos. Efesios 4:1-13 dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación que en que fuisteis llamados. 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros,
solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. La única forma en que vamos a poder tolerarnos es amándonos mutuamente y mantener nuestra paz. Colosenses 13:12 dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia y de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Versículo 14. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, la goma perfecta que nos une. El amor de Dios llenará todos los hoyos que aún tenemos en la mente renovada. Es lo que nos une perfectamente. Versículo 15. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. No podemos permanecer resentidos o seguir con rencor. Imitemos a Jesucristo. Como Él actuó, así también nosotros. Este es el estándar. Solo existe un cuerpo y todos formamos parte de él. Cada creyente es importante y esencial para el funcionamiento apropiado del cuerpo de Cristo. Cada miembro ayuda y es ayudado mientras vamos edificando en amor. Podemos tomar cada uno de estos mandamientos y comprometernos a hacerlos. Él nos ordenó a llevar a cabo estos mandamientos. Comprometámonos a hacer lo que Él nos pidió. Comprometámonos a servirnos mutuamente en amor. Comprometámonos a funcionar cada uno con el otro como miembros del cuerpo de Cristo. Comprometámonos a ofrecer nuestra ayuda y a recibir la ayuda del otro cuando quiera darla. Gracias por participar en esta clase que enseña sobre el misterio con nosotros. Espero que hayan disfrutado nuestra aventura hasta llegar a la cima de la montaña del misterio. Esta ha sido una magnífica oportunidad para compartir la palabra de Dios con ustedes. John y yo estamos muy entusiasmados de haber podido compartir esta información con ustedes. Si necesitan respuestas a alguna pregunta o si podemos ayudarnos en cualquier forma, por favor, contáctenos. Pueden contactarse con nosotros a través de nuestra página web www.cffm.org. Servimos a un Dios maravilloso que hace cosas maravillosas por su gente. Estamos expectantes en ver muchas de esas maravillas en nuestra vida. Estemos expectantes. ¿Por qué no esperar ver algunas de ellas esta semana? Dios quiere probar que es capaz de ser fuerte por nosotros. Usted es lo máximo que Él tiene, la niña de sus ojos, su tesoro. Que Dios lo bendiga.